capítulos que contiene, cómo lo van a ir desarrollando, algunas dudas que pueda haber al respecto, sobre todo en el tema de la geometría, las cargas que vamos a ir tomando, todo eso, obviamente con miras a que ya vayan empezando y vayan avanzando, ¿no? El gran detalle de este proyecto es no dejar para el último momento. Tienen que ir avanzando conforme vayan viendo todo lo que es teoría, ¿no? JTP, ayudantí, etcétera. Entonces, van a ir haciendo algunos ejemplos, revisando la parte teórica y como objetivo de JTP, completar el proyecto de curso, ¿ya? Entonces, les voy a compartir a continuación directamente dicho proyecto. Observan ya el archivo PDF. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, vamos a ampliar para que esté legible. Bien, entonces, este es el proyecto de curso, para el semestre 2022, el semestre que estamos cursando en este momento. El proyecto va a ser el cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado por el método de Albert Cacot. Cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado por el método de Albert Cacot. Esto de edificio, bueno, es un poco relativo, ¿no es cierto? Porque en realidad no vamos a diseñar el edificio completo. Un edificio está compuesto pues por muchos elementos, ¿no? Hablando de la parte estructural. Se compone de vigas, columnas, losas, fundaciones, cubiertas. Y en este caso nuestro proyecto es en realidad parte de un edificio, pero la parte principal a la cual nos vamos a abocar es un pórtico del edificio, ¿no? Tenemos que tener, obviamente, todos los criterios del edificio, es decir, los tipos de uso, cómo repartir las cargas de las losas, todo eso, ¿no? Por eso, bueno, lo llamamos nomás como el cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado por el método de Albert Cacot, ¿ya? El proyecto consta de 7 capítulos, ¿no? Cada uno tiene su propio contenido y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Capítulo 1. La introducción. Dentro de la introducción van a definir los objetivos, el alcance, las limitaciones y los datos del proyecto, ¿no? Objetivo, pues prácticamente el título, ¿no? Como objetivo general es el cálculo y diseño de un edificio de hormigón armado por el método de Albert Cacot. Dentro de los objetivos específicos ya pueden ir detallando, ¿no? Paso a paso lo que van a ir haciendo. Por ejemplo,
la determinación de cargas o acciones sobre el edificio, ¿no? Es uno de los objetivos. Análisis estructural mediante el método de Cacot para pórticos, puede ser otro objetivo. El diseño en estado límite último de todos los elementos estructurales, ¿no? Otro punto. Y así van detallando todo lo que se tiene como objetivo con este proyecto, ¿no? El alcance, ¿no? El alcance y las limitaciones van un poco relacionadas. El alcance es hasta dónde van a llegar, ¿no? Ya de entrada, por ejemplo, les dije, lo que se va a diseñar es un pórtico, ¿no? Y no tanto así el edificio completo. Entonces ahí detallará, ¿no? El alcance del proyecto es el diseño del pórtico tal, ¿no? Pórtico con tales características, etcétera. El diseño, por ejemplo, se llegará a diseñar todos los elementos en estado límite último. Dentro de las limitaciones, más o menos, como les digo, esto del alcance y las limitaciones va un poco relacionado, ¿no? Las limitaciones es, por ejemplo, qué es lo que se debería hacer, pero no se va a hacer, ¿no? Estamos limitando a algo. Por decir, todos los elementos estructurales deben ser diseñados en estado límite último y verificados en estado límite de servicio. Sin embargo, el alcance o la limitación será que solamente se va a hacer un diseño en estado límite último. Por ejemplo, le estoy adelantando algo, en realidad se ha reducido un poco el contenido de este proyecto y ya les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces ahí van poniendo, ¿no? Algunas cosas que van a ir, por ejemplo, asumiendo, ¿no? Algunas cosas que van a ir asumiendo lo ponen como limitación, ¿no? Como algo que no se ha hecho. Por ejemplo, los datos del proyecto se asumen en función a, ¿no? O voy a asumir una capacidad admisible del terreno, lo cual en un proyecto lo que se tiene que hacer son ensayos, ¿no? Se hacen ensayos, se obtienen valores y con eso se trabaja. Cambio, como este es un proyecto académico, van asumiendo y en algunas cosas se van limitando, ¿no? Datos del proyecto. En los datos del proyecto pues irá todo lo que es principalmente la geometría, ¿no? La geometría la geometría del edificio en planta y en perfil, con los datos que ustedes vayan considerando necesario, ¿no? Todos los datos que vayan a utilizar lo pueden ir ahí poniendo. Aquí hay un detalle, dice, dentro de los objetivos, como un punto, colocar fotocopia de carnet de identidad. Van a utilizar su carnet de identidad para personalizar cada proyecto. Cada proyecto es totalmente individual, ¿no? Por eso va a ir relacionado con su carnet de identidad. ¿De acuerdo? Entonces el capítulo 1 es en realidad más descriptivo, ¿no? Aquí no hay nada que calcular, sino hay que definir objetivos, alcances, limitaciones y datos del proyecto. ¿De acuerdo? Capítulo 2, geometría del pórtico. Geometría del pórtico. Aquí, para el diseño del edificio, hay que tomar en cuenta varios aspectos y aquí es lo que van a definir en función al carnet de identidad. Por ejemplo, primero, materiales. El hormigón armado básicamente está compuesto por el hormigón y por el acero, ¿no? La conjunción de ambos materiales nos da el hormigón armado.
Entonces, en el diseño es fundamental conocer la resistencia de estos dos materiales. La resistencia del hormigón es algo que el proyectista define. ¿Por qué? Porque esta resistencia depende de, ¿no?, la calidad de los materiales, la dosificación que se haga, la cantidad de cementos, relaciones agua-cemento, etc. Todo lo que me imagino que en estos momentos están leyendo del texto de Jiménez Montoya, ¿no? Toda una parte teórica previa que hay que conocer para el diseño. Entonces, la resistencia del hormigón depende de muchos factores y nosotros podemos definir, ¿no? Podemos definir. Sin embargo, en el hormigón armado hay una resistencia que es muy habitual. ¿Con qué resistencia del hormigón normalmente se diseñan las viviendas? Hablemos de lo más habitual. ¿Qué H21. resistencia? H21. Es la resistencia, por no decir la más baja, ¿no?, la más estándar. Y de hecho, no sé si alguna vez han visto el envase de las bolsas en sí de cemento, principalmente en estas, las que se utilizaba más, las de Viacha. Ahí te pone, ¿no?, dosificación, la famosa dosificación 1, 2, 3. Esa dosificación, en teoría, se acerca o debería llevarte a una resistencia H21. No llega, bueno, ya por muchos otros factores, como saben, como han visto en tecnología del hormigón, ¿no? Pero una de las más aceptables, las más utilizadas, sin duda es el H21. De ahí en adelante, ya el proyectista puede definir de acuerdo a la importancia de la obra. Por ejemplo, si estoy haciendo un edificio de unos 15 pisos, ¿no?, 20 pisos, es decir, un edificio importante, como yo soy el proyectista y hay la necesidad de darle más resistencia, puedo utilizar, ¿no?, H22, H25, inclusive hasta H28. Se puede hacer, ¿no? Y respecto al acero, aquí sí no se puede hacer mucho porque el acero no lo fabricamos nosotros, ¿no? El acero lo compramos directamente de algún proveedor. Y la calidad de estos aceros ya depende del fabricante, depende de la región, es decir, en cada país tiene, ¿no?, una especificación. Antes normalmente se utilizaba el acero 420, que correspondía a un grado 60, pero aquí en Bolivia tenemos una norma para el acero donde exigen que sea mínimamente un acero de 500. Y como no teníamos nuestra propia industria para poder fabricar nuestros aceros, teníamos proveedores, ¿no? Principalmente, por ejemplo, Arequipa, ArcelorMittal. No son industrias bolivianas, sin embargo, producen acero exclusivamente para Bolivia, bajo las normas bolivianas. Ahí van a ver, si observan, por ejemplo, en las barras está el sello de 500, ¿no? Significa que tiene 500 megapascales de resistencia a la fluencia. Ahora bien, eso es en lo cotidiano, en lo práctico. Para su proyecto académico, ustedes van a definir esta resistencia de material, como ven aquí. H dice H aquí dice 24, ¿no? El 4 no selecciona, a ver, permítame un ratito. Ven mi cursor, ¿no?, cuando remarca algunas palabras. ¿Sí?
Sí, ingeniero. Sí, sí, se ve. Ya. Aquí dice H24. El número 4 está en rojo y es porque ustedes aquí van a definir este valor de acuerdo a su cuarto dígito de su carnet de identidad. ¿Ya? Entonces, habrán resistencias desde H20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 hasta 29, ¿no? Las resistencias va a variar para cada uno en función a su cuarto dígito de su carnet de identidad. El acero, lo propio. Aquí dice 530. El 3 igual está en rojo y es porque ustedes van a definir este valor de acuerdo a su carnet de identidad. Entonces, lo propio les dará acero de 500, acero de 510, 520, hasta 590, ¿no? No van a ser aceros comerciales, ¿no? No vamos a encontrar, tampoco hay acero de diferentes grados, ¿no? Pero como es un proyecto académico y bueno, esto tampoco es que influya, ¿no? En los cálculos, no es determinante el hecho de que sea siempre un acero comercial, entonces ustedes van a definir de acuerdo a su carnet. ¿De acuerdo? Niveles de... Inge, ¿qué dígito es ese? ¿Cuál? El del acero, Inge. ¿Qué, Es qué dígito va a ser ese? 3, tercero. Ah, ya, Inge, está bien, gracias. ¿Quieren que lo amplíe un poquito más? Por favor, Inge. Ahí está. De todos modos, esto lo vamos, inmediatamente lo voy a subir a la plataforma para que lo vean. Cualquier duda o cualquier palabra que no esté claro, ¿ya? No se preocupen de eso. Ahí. Entonces, reitero, aquí es el cuarto dígito, aquí para el acero tercer dígito. Nivel de control. Esto para la construcción, para el diseño, para la construcción, hay diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, un control reducido, intenso, normal. Ustedes van a adoptar un nivel de control normal, ¿no? Esto define sobre todo los coeficientes parciales de seguridad, ¿no es cierto? Si es un nivel reducido, obviamente se necesita más coeficiente. Si es un nivel de control intenso, menos valor del coeficiente, ¿no? Las vigas que van relacionadas directamente a las losas, ¿no? Las vigas hay que predimensionar. Obviamente aquí no está definido las dimensiones porque hay que predimensionar. El espesor de la losa común en pisos, es decir, van a usar un solo tipo de losa. Además va a ser maciza o llena y va a tener una altura de 0.25 dígito de carnet de identidad, ¿no? Desde 20 igual hasta 29, ¿no? El espesor de la losa. Columnas. Las columnas están dispuestas según el plano adjunto. Enseguida vamos a revisar el plano donde están las geometrías en planta y en elevación, ¿ya? Las cimentaciones. Las cimentaciones, para el diseño de las cimentaciones se necesita conocer las características del suelo. Y la característica del suelo, un dato importante es su tensión admisible. Y la tensión admisible que van a utilizar es, aquí dice 120, ¿no? Este número 2 va a ser el número variable y va a corresponder al segundo dígito de su carnet de identidad. ¿De acuerdo? Y aquí tienen la geometría del pórtico espacial, dice ver plano adjunto. Como les digo, enseguida vamos a ver esas dimensiones. En el plano, aquí dice otra nota, los números de los decímetros corresponden al número de su cédula de identidad. Entonces, para no perder la idea, voy a cambiarles de pantalla y vamos a ver el
plano. Bien. Están observando entonces, por un lado, la planta, la geometría en planta y en elevación. La disposición es totalmente ortogonal, es decir, las dos direcciones son ortogonales, están a 90 grados y aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paños. Paños se llaman a cada uno de estos o de una de estas losas, ¿ya? Y donde hay columnas, donde hay vigas, vamos numerando los ejes. Aquí es el eje 1, 2, 3 y 4. En el otro sentido, aquí no está, aquí en la elevación se ve, es el eje A, B, C y D. ¿Ya? Las dimensiones. Aquí está, aquí dice 7.2, 7.3, 7.5. Este segundo dígito, el 2, corresponde al segundo dígito de su carnet de identidad. Aquí el 3, tercer dígito. 5, quinto dígito, ¿no? Lo mismo en el otro sentido, 5.4, dice aquí el 4 corresponderá a su cuarto dígito de carnet de identidad. 6.6 dígito de carnet de identidad, ¿no? Otra vez 6.7 dígito de su carnet de identidad. ¿De acuerdo? En elevación, lo propio. 4. Segundo dígito de carnet de identidad. 4. Primer dígito de su número de carnet de identidad. Aquí, tercer dígito y quinto dígito de carnet de identidad. ¿De acuerdo? Aquí están especificados los usos que se le va a dar a los ambientes, ¿no? Como sabemos, de acuerdo a estos usos, si son aulas, terrazas, oficinas, laboratorios, tenemos que adoptar una sobrecarga de uso de acuerdo a las recomendaciones de las normas. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Inge, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta sobre el nivel de fundación. Nivel de fundación. Aquí no está especificado, si bien está dibujado como una especie de empotrado, vamos a darle, vamos a asumir que este es el nivel del piso, ¿ya? Donde están las aulas. Y para la fundación vamos a asumir una profundidad de 1.5 metros adicionales, ¿no? Adicional a esto. Esta es la altura de entrepiso, ¿no? De ahí abajo 1.50. ¿Ya? Ingeniero, muchas gracias. Bien, algún otro detalle que observan? Aquí una Ingeniero, aclaración. tengo una consulta. Dime. Para el tipo de hormigón, el cuarto dígito de mi carnet es 0. Está bien H20, ¿no? Sí, sí, correcto. Si No, da ingeniero, 0, gracias. pues da 0, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas y desventajas va a tener, por ejemplo, el que tenga H20 con respecto al que tenga H29?
¿no? El de H20 es una resistencia baja, seguramente tal vez, ¿no? Necesite un poquito más de altura, ¿no? En su sección. ¿Por qué? Porque su hormigón no resiste mucho, ¿no? En cambio, el que tenga H29, su hormigón es muy bueno, ¿no? Demasiado bueno. Eso ya vamos a ir viendo en el diseño, ¿ya? Aquí lo que les quería decir, este edificio, como tal, este edificio, está compuesto por, aquí hay un pórtico, 2, 3, 4. En el otro sentido, 5, 6, 7, 8, ¿no? En total, aquí habría que calcular 8 pórticos. Sin embargo, ¿no? Aquí dice pórtico a calcular. Ustedes solamente van a calcular este pórtico 2, ¿ya? Solamente este pórtico 2. ¿De acuerdo? Aquí la nota dice, debe considerarse la cifra de las decenas de acuerdo al número de su carnet de identidad. Lo que ya hemos dicho, ¿no? Todos estos decimales en función de su carnet de identidad. Volvemos al proyecto. Enrique ya está incorporado. Dice, mi micrófono no me está funcionando bien, me agrega, por favor. No sé si ya está en la clase. Nuevamente, con la descripción de los capítulos, ¿no? Eso sería el capítulo número 2. Capítulo número 3. Análisis de cargas y sus combinaciones. Esto está bastante simplificado. Ya solamente van a tomar en cuenta dentro de las cargas, como dice aquí, cargas permanentes, y dentro de las cargas variables solamente la carga de uso y asentamiento. Esto significa un trabajo bastante reducido, ¿no? Para los que ya más o menos saben cómo hacer, esto es una reducción importante. Dentro de la carga de uso, ya sabemos, de acuerdo al tipo de ambiente, la norma y un valor, ¿no? Para el asentamiento, van a asumir un asentamiento de 1 punto, tercer dígito de su carnet de identidad, ¿no? Para algunos será 1 centímetro y para el caso más desfavorable, 1.9. Y no para todos se va a asentar la misma columna. Por ejemplo, para apellidos de A a la F, se va a asentar el eje A. Apellidos G a O, eje B. Apellidos P a S, eje C. Apellidos T a Z, eje D. En la geometría del pórtico plano, se van a asentar las diferentes columnas, ¿no? De acuerdo a su apellido de cada uno de ustedes. Con todas estas cargas, capítulo 4, sistema estático y solicitaciones de los pórticos. Van a encontrar las solicitaciones a flexión, corte y normal. Además, las solicitaciones a compresión compuesta. Esto es básicamente para las columnas.
Y todo esto a nivel de envolventes, es decir, primero encontrarán para los diferentes estados de carga, después lo van a sobreponer todos los estados y van a encontrar su envolvente de momentos. Por el método de Capot, un formato referencial A3. Si ven por conveniente algún otro formato, no hay ningún problema. Este es un formato referencial, ¿ya? Pero lo que se quiere es ver todo el pórtico y sus solicitaciones. No van a ser por elementos, ¿ya? Por ejemplo, viga de eje A a eje B, dibujan solo la viga y solo su solicitación. Después, en otra página, viga tal, solicitación. No, todo el pórtico con todas las solicitaciones. Por eso van a tratar de ver qué formato se les adecua mejor. ¿De acuerdo? Hasta aquí es la primera parte y la parte tal vez más laboriosa, más importante, ¿no? Estos primeros 4 capítulos. Y hasta aquí vamos a hacer, como les había dicho, una primera revisión. No es una presentación que implique calificación, ¿no? O habilitación o deshabilitación para continuar. Es una revisión donde se va a poder ver y detectar, ¿no? Si es que están cometiendo algunos errores para que vayan corrigiendo y continúen. Segunda parte, capítulo 5, dimensionamiento en estado límite último por elementos, es decir, viga por viga, columna por columna, fundación por fundación. Dimensionamiento en estado límite último a flexión, dimensionamiento en estado límite último a corte, dimensionamiento en estado límite último a compresión compuesta, dimensionamiento en estado límite último, adherencia y anclaje. Dimensionamiento en estado límite último de zapatas. Todos ellos, dice, con recubrimiento del diagrama sobre envolvente en papel transparente para sobreponer. ¿Cuál es la idea? Lo que se hace de envolvente de la solicitación tiene que ser cubierto por la armadura que se va a diseñar, ¿no? Entonces, si el diagrama de envolvente ya lo tienes hecho, hay que hacer otro diagrama similar, pero ya con las armaduras, y la idea es sobreponer, ¿no? Para que se vea y que exactamente estés recubriendo toda esa solicitación. Esto en su momento seguramente ya vamos a hablar más detalladamente, ¿ya? Esto es cuando hagamos el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 5 básicamente es diseño de todos los elementos. Y aquí vamos a hacer una segunda revisión. Segunda revisión para ver todo esto. Llegan hasta este capítulo, después es básicamente dibujar planos. Capítulo 6, documentos constructivos, planos estructurales, elevaciones y cortes de los pórticos, planos de vigas, columnas, fundaciones, detalles constructivos, un detalle, por ejemplo, unión viga-columna, perimetral y central, ¿no? Plano de encofrados de vigas, columnas y zapatas. El encofrado que hoy en día se sigue utilizando son encofrados de madera. Si bien hay encofrados metálicos que obviamente son mejores, más prácticos, pero por temas de economía seguimos utilizando la madera como elemento de encofrado, ¿no? Y esta madera hay que saber cómo armar para columna, cómo armar para viga, para losa. Entonces, se tiene que tener un plano, ¿no? Planilla de armadura y volúmenes de obra. Una vez que se tengan los planos, ya vamos a tener la cantidad de armadura y el volumen de hormigón, ¿no? Entonces, eso hay que cuantificar para posteriormente tener un presupuesto.
Entonces aquí no vamos a entrar al detalle del presupuesto, sino a la cuantificación de las armaduras y del hormigón. Luego tenemos el pliego de especificaciones técnicas de ítems involucrados en el proyecto. Este documento es un documento muy importante a la hora de construir. ¿Por qué? Porque especifica exactamente todo lo referente al material. Por ejemplo, vamos a salirnos un poco del hormigón. El ítem se llama puerta de madera, ¿no? Puerta de madera. En el pliego de especificaciones tiene que estar todo el detalle respecto a la puerta, ¿no? Si es de madera, por ejemplo, tendrá todas las calidades que se requieren para la madera, por decir, madera roble de dureza tal, densidad tal, ¿no? Seca, tales dimensiones, si lleva barniz, no lleva barniz, si lleva quinquellería, ¿no? O sea, todo lo que son las llaves, seguros, todo está especificado en este documento. Obviamente no vamos a entrar nosotros en todos los ítems, imagínense en los ítems de un edificio, pues hay muchos, ¿no? Muros, puertas, ventanas, cerámica, yeso, etcétera, ¿no? Todos los ítems. Nosotros aquí solamente vamos a describir los ítems involucrados en el proyecto. ¿Qué ítems están involucrados en el proyecto? El hormigón, el acero, probablemente la madera, ¿no? Para el tema de los encofrados. Capítulo 7. Una pregunta. Sí. Para la parte de los planos, ¿nos va a facilitar algún formato de presentación? El tema de carimbos, el tema de... Sí, más o menos un formato de presentación de los planos, más que nada para planos de encofrados y de las armaduras. No precisamente, es decir, la idea es no cortarles algo que ustedes pueden hacer, pero si gustan, les puedo mostrar algún plan, obviamente, de referencia, ¿no? De cómo, qué cosas lleva mínimamente y algún carimbo, cómo se pone. No hay una norma de por ejemplo, qué carimbo tiene que utilizar, ¿ya? Cada proyectista, de acuerdo, ¿no? a lo que trabaja, a lo que hace, a lo que ve conveniente, va especificando. Cuando llevas a hacer, por ejemplo, visar los planos a la CIP, ¿no? La CIP tampoco te dice trae con un carimbo específico. Lo único que te dice es dentro de tu carimbo, deja un espacio para que podamos sellar y firmar, ¿no? Es lo más que te dice. Pero no hay problema, si gustan, pues lo revisamos algún plano y vemos, ¿no? Y pueden tomar también ejemplo o ustedes crear su propio carimbo. Está bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos el capítulo 7, el último, que va a ir referido a las conclusiones. Aquí pone unas conclusiones personales y unas técnicas, ¿no? Dentro de las conclusiones personales, ¿no? Es cómo ustedes han percibido, han trabajado, han visto, ¿no? Ahí pueden detallar todos sus comentarios, ¿no? Esas son las conclusiones personales. Y las conclusiones técnicas, pues ya obviamente un poco más referido a lo que ha sido el diseño. Por ejemplo, ¿no? El método de CACOT es un método que se aproxima al método de algún otro método elástico lineal, pero presenta estas características, ¿no? Una conclusión. Otra conclusión técnica. Es importante tomar en cuenta la altura de una viga, puesto que esta altura define la rigidez, con lo cual se controla la deformación, etcétera, ¿no? Cosas como eso, ¿ya? Yo sé que conforme vayan trabajando, van a ir encontrando muchos detalles, ¿no?
Y si es posible, pues mientras van trabajando, vayan haciendo estas sus conclusiones, ¿no? Vayan anotando sus ideas. Al final, cuando ya toque redactar este capítulo sobre las ideas que han ido anotando, ya lo van simplemente complementando. ¿Ya? Y unas recomendaciones específicas para el método de CACOT. Con lo cual termina su proyecto. Nota, que hay dos notas importantes. Primera nota, el proyecto debe presentarse en archivador rápido con los planos plegados y con separadores de cada capítulo. Especificación importante. Ahora, les aclaro un poco. Dice, primero, presentar en archivador rápido. Esto no es limitativo. Todos conocen lo que es un archivador rápido, ¿no es cierto? No. ¿No? ¿Conocen los archivadores rápido? Los denominados, ¿no? Archivador rápido. Sí, ingeniero, de color amarillo, con fastener. Sí, es que sabes, probablemente, es que antes, en realidad ese término es un poco más tal vez antiguo, obviamente a ustedes tal vez no les llegó tanto, antes lo conocían así, ¿no? Hoy en día es simplemente lo que dicen un archivador o una carpeta, ¿no? Pero, ¿a qué va referido esto? Es decir, no es que sea limitativo y que sí o sí tengan que presentar en este archivador amarillo con fastener. La idea es que sea primero que nada algo presentable. Algo presentable y que esté archivado, que esté documentado. Dentro de eso puede ser estos archivadores que estamos mencionando, puede ser anillado, ¿no? Obviamente mucho mejor. Puede ser o puede ser presentado en estas carpetas de palanca. ¿Conocen las carpetas de palanca? Sí, 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 sí. ¿No? Son también para poder archivar bastante. Por ejemplo, estos archivadores rápidos o estos folders amarillos, como se los conoce también, su capacidad es limitado, ¿no es cierto? Una cantidad de hojas y ya está. Pero para más cantidad, por ejemplo, estos archivadores, estas carpetas de palancas van muy bien. Además, son bien cómodos para trabajar. Por ejemplo, a cualquier rato puedes incorporar hojas o sacar hojas. En cambio, en estos archivadores tienes que empezar o terminas y recién lo acomodas y lo cierras, ¿no es cierto? El anillado lo propio, terminas, lo perforas y lo anillas. Entonces, tienen sus pros y contras, digamos, para trabajar, pero la idea de lo que les decía de esto es que sea un documento presentable y que se pueda leer, ¿no? Que se pueda ojear, porque esté sujetado las hojas. Voy a poner el ejemplo de cómo han presentado anteriormente, ¿no? Y por eso va esta recomendación. Seguramente el ingeniero por eso ha especificado esto, ¿no? Porque él ha tomado conocimiento de todo eso. Se les ha pedido presenten el anterior semestre el último proyecto en forma física. Bien, como les digo, algunos han presentado, ¿no? Anillado, otros en carpetas de palanca, pero algunos prácticamente han traído unas hojas, ¿no? Y aquí está mi proyecto. Unas hojas en una bolsa plástica, disculpen el término, como si fuésemos al mercado y compráramos alguna libra de papas o de tomates, ¿no? Así han presentado.
Entonces, es muy importante, ¿no? La presentación, el cómo se observa, ¿no? ¿Ya? Luego, los planos plegados. Bueno, ya saben que los planos, hay incluso, ¿no? Hemos llevado los formatos, cómo se plegan, todo eso. Y los separadores de cada capítulo, obviamente, para fácilmente ver, ¿no? A ver, ¿dónde está tu capítulo 5? Revisaremos tal cosa. Y ahí todito bien ordenado, ¿no? Primera nota. Segunda nota. Todo el proyecto debe realizarse a mano, sin impresiones de computadora ni para los dibujos, ¿no? Y aquí está remarcado y dice a mano. Esto ha sido motivo de algunas confusiones, algunas malinterpretaciones en algún momento, de que sí está a mano, pero solamente esta computadora, esto ya no, ¿no? Por eso la especificación ahí, la nota que pone que todo debe ser realizado a mano. Hacer a mano no es, por ejemplo, imprimir y sobreponer o remarcar, ¿no? Ahí mismo. El proyecto debe ser desarrollado a mano, todo en su integridad, ¿no? Incluso los ¿Perdón? planos, incluso. Incluido planos. ¿Qué es lo que puede ser impreso o copia? Margen, ¿no? Si quieren ponerle un margen a todas sus hojas, un encabezado o un carimbo, ¿no? Donde ponen ahí la materia, el alumno, todo eso. Y si gustan, pueden imprimir una especie de cuadrícula, ¿no? A las hojas para hacerlo ahí totalmente horizontal, bien ordenadito, ¿no? Una cuadrícula bien bajita imprimen para que les sirva de guía, ¿no es cierto?, al momento de escribir. Solamente eso. Bien, preguntas que puedan tener al respecto. Inge, con respecto a la ponderación, ¿cuánto por cada capítulo pone y cuánto de nota vale cada capítulo? En este caso, el proyecto en su conjunto es el 100%. Por eso les dije, ¿no? Las presentaciones no van a ser condicionantes, no van a tener nota. Simplemente es para hacerles un asesoramiento y para poder guiarles y decir, ¿no? Si está bien, o hay algo que no está muy coherente, o algo que tengan que volver a hacer, de manera que no lleguen al final, ¿no? Y que luego digan, es que mi envolvente no está bien, por eso mi diseño no está bien, así, ¿no? El proyecto en su conjunto es una única presentación y es un 100% de su nota. Es que lo decía Inge porque, por ejemplo, en otras materias, por ejemplo, cuando presentamos un informe siempre nos dicen, objetivos vale tanto por ciento, cálculos tanto, gráficos tanto, recomendaciones y conclusiones tanto por ciento. ¿Usted no tiene una calificación de esa naturaleza, ingeniero? No, porque todo en realidad todo va relacionado uno con otro, ¿no? Ahora, si se trata de dar orden de prioridad, obviamente, ¿no? El capítulo, cargas, solicitaciones y dimensionamiento, más planos, que son los 4 puntos importantes. Si me dices, no está muy bien desarrollado mi capítulo introducción, bueno, ¿no? O sea, es considerable. La geometría, no he puesto todos los datos, lo he puesto solo lo necesario. Pero esto
Si tú no haces el análisis, como todo va relacionado, ¿no? Si tú no haces el análisis de cargas de forma correcta, las solicitaciones ya no están bien, el diseño ya no va a estar bien y por tanto los planos van a reflejar valores erróneos, ¿no? Valores erróneos. Entonces, si yo te asigno porcentajes, por decir, ¿no? 20, 20, 20, 20. Si tú las cargas, si aquí detectamos que está mal, ¿qué podemos mencionar del resto? Entonces, es nomás preferible verificar en conjunto y de acuerdo a todo lo que se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado, ir haciendo calificaciones. Está bien. ¿Ya? Les recomiendo, ¿no? Fíjense que esto de las revisiones que les estoy mencionando, en sí es voluntario, ¿no? Es como decir, yo quiero hacer esta revisión, quiero que me diga dónde está bien, dónde está mal, pero es algo voluntario. Si alguien decide no hacer estas revisiones, puede tranquilamente hacer todo su proyecto, presentarse el día de la presentación y se evalúa lo que en ese momento presenta, ¿no? No hay problema. Inge, pero se pueden mejorar si presentamos en una revisión pero para la entrega final lo podemos mejorar dicha revisión. Claro que sí, de hecho, claro que sí, justamente es para eso la revisión. O sea, por ejemplo, ¿no? Quien empieza de un principio y solamente llega al final y presenta, puede correr el riesgo de que haya algunos errores, ¿no? Hay errores leves, graves, fuertes. Entonces, si son errores leves, obviamente, seguramente va a pasar, se va a considerar y, bueno, probablemente tenga una nota de aprobación, ¿no? Si todo está bien, todo en orden. Pero si son errores muy, muy fuertes, ¿no? Cuando haga la entrega final, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir, ¿sabes qué? Has cometido o está mal aquí todo tu análisis de solicitaciones. Ya no podemos volver atrás, ¿no? En cambio, si tú haces una revisión, como dices, si yo en ese momento hago alguna observación que sea evidente, vamos a ver y vamos a decir, falta esto, o estos valores no están muy coherentes, revisa el valor de tu carga, por qué te está dando este valor, ¿no? Y a tu vez revisas, detectas, obviamente lo modificas, lo mejoras y continúas. Ya cuando llegues al final tendrás la certeza de que has ido revisando y que tu proyecto está bien, ¿no? Esa es la ventaja. ¿De acuerdo? Sí, que está bien, gracias. Fecha de presentación. Esto lo hemos ido analizando con el ingeniero y creo que el ingeniero ya les ha dado un programa, un cronograma, ¿no es cierto? Nosotros estamos con el ingeniero Aldeitinge. Con el ingeniero, perdón, Yariel. Villafuerte, ¿no? Pero me imagino que seguramente su programa igual es coordinado. Bueno, de todos modos, la fecha que se ha fijado, ¿no? Y que en este momento, si es que aún no lo tenían ya en su programa, ¿no? Agéndenlo, ténganlo muy en cuenta. La presentación va a ser el día 10 de diciembre. No, es una fecha fija.
También, ¿no? Analizando los motivos muchas veces por el cual hay ratos tal vez se retrasaba un poco, solicitaban alguna ampliación, era por los contenidos. Fíjense algo importante, tal vez están aquí algunos estudiantes repitentes. Solamente se les está pidiendo el diseño en estado límite último. Ya no se les está pidiendo en el estado límite de servicio. El capítulo de estado límite de servicio, obviamente, en teoría, se llevaba en la última parte y bueno, ya no daba mucho tiempo para poder terminar el proyecto, ¿no? Y ahí había también un argumento de decir, recién estamos llevando lo que es servicio, necesitamos más tiempo para incorporar al proyecto, todo. Entonces, el ingeniero pues lo ha visto por conveniente y ya no lo ha puesto ese capítulo, ¿no? Se está reduciendo. Tema de las cargas, algo que les dije. Alguna vez suele especificar que se utilice carga de viento, carga de nieve, más estados de carga, más combinaciones. En cambio aquí, solo sobrecarga de uso y asentamiento, ¿no? Entonces, hay reducciones importantes justamente para que puedan aprovechar al máximo el desarrollo y además se pueda cumplir con el programa, con el cronograma establecido. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Perdón, Inge, una consulta. No sé si le escuché bien, pero dijo ya no vamos a hacer estados de carga, Inge. No. Es lo que escuché. Lo que no está especificado, les dije, es el diseño o la verificación en estado límite de servicio, ¿no? Solamente fíjense aquí, el capítulo 5 dice dimensionamiento en estado límite último. Aquí suele haber otro capítulo 6 que diga dimensionamiento o verificación en estado límite de servicio. Esa verificación es la que ya no van a hacer. Algo Entonces, totalmente diferente a lo que son estados de carga, ¿ya? entonces, ingenieros, resumiendo, no vamos a hacer la verificación de estado límite de servicio y tampoco vamos a usar cargas de viento ni de nieve, ¿verdad, Inge? Solamente de uso y asentamiento. Así es. Pero todo lo que está aquí, obviamente, ¿no? Vamos a ir desarrollando. En este momento hemos hecho una presentación general. Sin duda se van a ir presentando muchas cosas más que hay que ir definiendo en el, como se dice, definiendo en el camino, ¿no? Y conforme vayamos viendo, vamos a ir continuamente hablando básicamente del proyecto, ¿no? Aclarando geometrías, temas de diseño, cargas a tomar en cuenta, todo eso. Todo el tiempo, a partir de ahora, vamos a ir refiriéndonos más a lo que es el proyecto, ¿no? ¿Qué más? Inge, con el Inge, una consulta. Perdón, Inge, una consulta más. En la parte que dice altura de la losa, Sí, dice losa maciza, ¿verdad, Inge? sí. Y en el plano está, en el gráfico en planta, veo L2M, que eso no significa losa maciza en dos direcciones, Inge. Esa parte me estoy confundiendo. Así es una losa maciza en dos direcciones. Vamos a hablar igual, a ver si el sábado nos toca, ¿no? El sábado ya de entrada vamos a hablar de las cargas, luego vamos a hablar de las losas y ahí les voy a explicar, ¿no? Eso de la losa maciza en dos direcciones. Efectivamente, el plano indica que debe ser armado en dos direcciones. En todos los niveles, ¿verdad, Inge? En todos los niveles.
Bien, en este momento se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Léanlo, vayan revisando, como se dice, vayan familiarizándose y empezar. Empezar desde este momento para no tropezar con el tiempo. Además, para poder aclarar cualquier duda que tengan en el desarrollo. Si lo dejan para último momento, ahí se acumulan las dudas, ahí se acumula la falta de tiempo, ¿no? Y al final, lamentablemente, lo terminan dejando, ¿no? No es el objetivo. Pónganse, en realidad, ustedes en este momento, trácense un objetivo personal, hagan su planificación y pónganse metas, ¿no? Pónganse metas del tiempo, de las semanas, de los meses, de cómo van a ir avanzando. Bien, Ingeniero, entonces, dime. disculpe, para el carimbo, tal vez hay algún dato que sí o sí necesita o depende de nosotros. No, depende de ustedes, ¿no? Como les digo, es más lo que ponen ahí, ¿no? JTP, hormigón armado, paralelo a, ponen muchas veces su docente que tienen de teoría, su docente que tienen de JTP, su nombre sobre todo de ustedes, ¿no? Y algunos pueden poner, por ejemplo, el número de página, ya es desarrollo de cada uno, ¿no? Eso es presentación, ¿no es cierto? La presentación de cada uno, cómo quiere que se vea su proyecto. Y que con respecto a esa parte, ¿es obligatorio poner carimbo o lo podemos dejar sin carimbo? Tal vez como No en pie es de página que obligatorio, como te tenemos. digo, no es obligatorio, pero como te vuelvo a reiterar, ¿no? Ya es presentación de cada uno. Cómo se vea lo mejor posible, ¿no? Un proyecto. Inge, una pregunta. Dime. Con respecto a las dimensiones, digamos, las em, de la columna y viga en T, hay algunos Sí. datos que se saca de la norma. ¿Es necesario poner la referencia o tal vez si en auxiliatura o en docencia lo hemos llevado, ese dato poner? Es importante, bien que lo mencionas, ¿ya? Es muy importante que ustedes describan, ¿no? Bajo qué criterios están adoptando. Lo que no es obligatorio, por ejemplo, que yo les diga que sí o sí tienen que utilizar, por decir, los datos que yo les voy a dar, ¿no? No es correcto. Yo les voy a dar algunas referencias, les puedo decir, para predimensionar, normalmente pueden usar esto. Si ustedes ven en auxiliatura, si ustedes ven en teoría, si ustedes ven en alguna bibliografía, en alguna norma, ¿no? Algo que les parece bien, está adecuado, perfecto, no hay ningún problema, pero sí hagan referencia, ¿no? De acuerdo, no sé, a la bibliografía tal, ¿no? Y un detalle más, perdón, aquí me olvido y antes que se me vaya, tampoco es obligatorio, pero como referencia, ¿no? Después de las conclusiones, después que terminen su proyecto, pueden poner ahí referencias bibliográficas, ¿no? Y ahí mencionan, por ejemplo, en tu proyecto puedes decir, el predimensionamiento de las vigas se lo ha realizado de acuerdo a, ahí pones el nombre del autor, ¿no? El nombre del autor. Y en tu referencia bibliográfica pones ahí el autor, la norma que has usado o el texto que has usado, o si es algún apunte de curso, lo que fuese. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, Inge, gracias. Muy bien. Ingeniero, disculpe una consultita. Sí, adelante.
Sobre las fechas de presentaciones iniciales antes de la entrega final, ¿tiene definido alguna fecha para que podamos ir planificando el avance? Sí, sí, les he dado. A ver, les voy a reiterar en este momento, se los veo. Y hemos puesto en realidad por semana, ¿ya? Es decir, tal semana. Primera revisión del 19 al 24 de septiembre. Es decir, una de estas dos clases, con anticipación también les voy a decir, ¿no? Pero en esta semana vamos a hacer esa revisión. Entonces yo les diré para el siguiente jueves o sábado, tal vez más conveniente, y esto va a ser de forma física, ¿no? Vamos a dirigirnos a la facultad y ahí van a traer y vamos a revisar. Entonces, de todos modos, tomen nota. Primera revisión la semana del 19 al 24 de septiembre. Segunda revisión del 14 al 19 de noviembre. Ingeniero, perdón. Sí. Creo que al principio estaba diciendo, ingeniero, que esta es presentación, que la primera y la segunda presentación, creo que son obligatorios, pero no van a tener nota, ¿verdad? Ese mismo instante, ingeniero. No, todo lo contrario. Entonces, Les dije que no era, no lo tomen como una obligación, ¿no? No lo tomen como una obligación. Por eso son revisiones, ¿no? Llámenlo revisiones de avance de proyecto. ¿Y las revisiones van a ser físicas o van a ser en PDF que le podemos mandar virtual? Física, presencial. Ok, Inge. De todos modos, yo les voy a ir recordando, ¿no? Ya cuando estemos cerca a la fecha, les voy a decir, la siguiente semana, tal día, vengan, ¿no? Cada uno con su proyecto y ahí en ese momento vamos a ir revisando. Probablemente no, no será la revisión, una revisión profunda donde tengamos que calcular cosas, pero todos los criterios que han ido utilizando, cómo han ido definiendo, qué valores han ido obteniendo, entonces eso se va a poder ver, ¿no? Y de ahí van a salir seguramente observaciones o recomendaciones y continúan. Bueno, entonces por hoy quedamos aquí. Les cuelgo les cuelgo en su plataforma su proyecto, revísenlo y a partir de hoy en adelante, ¿no? Vamos a ir hablando constantemente de eso. ¿Está bien? Hasta el día sábado. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el sábado.